Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban cordial saludo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Bondadoso Dios, nos presentamos delante de ti en gratitud y amor por darnos el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos sea de bendición para cada uno de mis hermanos que está al otro lado de la línea, Señor, observando y queriendo recibir, Señor, la porción de tu palabra que tienes para este día. Bendigo, Dios, los medios, Señor. Te pido por favor los purifiques, que limpien los instrumentos, los canales. Queremos ser bendición, oh Dios. Permítenos serlo. Padre de la gloria, vamos a leer tu palabra. Danos por favor revelación, dirección. Ayúdanos a hacer las cosas de la manera correcta. Estamos confiando que tú tomas control de este servicio, el cual presentamos para ti. En el nombre de Jesucristo, en gratitud y amor. Padre nuestro, por favor, límpianos, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a estar dispuestos para recibir lo que tienes para nosotros. Limpia mis labios, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor. Leemos tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Que el Señor Jesucristo nos permita visualizar lo que Él tiene para nosotros hoy. En este texto está el Señor Jesús haciendo su obra, está en su ministerio, y dice la Escritura de que le traían a Él los niños para que los tocase. Pero los discípulos que estaban trabajando con el Maestro, con nuestro Señor Jesús, ellos sentían de que el Maestro estaba cansado, posiblemente muy ocupado, muy atareado. Entonces querían que quitar a los niños. Dice la Escritura, los discípulos reprendían a los padres que llevaban los niños para que el Señor Jesús les bendijera. En ese entonces mi Señor Jesús suelta esta expresión tan hermosa que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahí hay una expresión que tiene amarrada, ¿sí?, una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el reino de los cielos, el reino de Dios, es de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños tienen vía libre. Si llegasen a morir siendo niños, tienen vía libre para llegar a estar con Dios. Ellos no tienen conciencia de pecado, por lo cual ellos tienen libertad de entrar, tienen acceso directo. El detalle es que cuando los niños van creciendo, van dejando de ser niños y empiezan a convertirse en jóvenes, empiezan a adquirir lo que se llama conciencia. Ya empiezan a saber, a saber a conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ya se empieza a tener esa conciencia, ese conocimiento, entonces ya ahí debemos nosotros tomar una decisión. Mientras se es niño, mientras no hay uso de conciencia o uso de razón entre el bien y el mal, entonces no hay problema. Está el pasaje, se tiene el pasaje allí, por si se llega a morir, va directamente al cielo. El detalle es cuando ya se tiene conciencia de lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa cuando un joven que tiene conciencia no toma una decisión por Jesucristo? Ese es el problema. El problema es que si no toma una decisión personal por Jesucristo, va a tener líos, va a tener problemas cuando le toque presentarse delante del Señor. La Escritura es clara, dice que de los niños es el reino de Dios. Pero cuando tenemos conciencia, nos corresponde a nosotros mismos asumir nuestras decisiones.
Seguidamente el verso 18 del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 18 en adelante dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Este era un hombre que había tenido la dicha de tener padres cristianos, de tener posiblemente un padre o posiblemente una madre que eran temerosos de Dios. Entonces ellos le daban mandamiento, le daban instrucción, le daban enseñanza con respecto a la palabra de Dios. Este hombre, un hombre joven, dice que desde su juventud había guardado todo eso. A él se lo enseñaron, gloria a Dios. Y él tuvo el privilegio de atesorarlo en su corazón y ponerlo en práctica. Pero con todo, y habiendo portadose bien, porque para cumplir lo que el Señor le estaba diciendo se requería demasiado. O sea, él era un joven sin tacha, un hombre sin tacha. Y aún estando así en esa condición, él sentía que algo le faltaba. Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando mi Señor le dice los mandamientos, ¿sabes? Él dice: sí, los sé y los he guardado. ¿Te imaginas cómo se debe estar para pararse enfrente del Señor Jesús y decirle: he guardado todos los mandamientos desde mi juventud? Este era un hombre digno de admirar, ¿sí? Con todo, en otro de los evangelios dice: y Jesús le amó al saber que había guardado los mandamientos desde la juventud. Entonces le dice el Señor: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. A veces, cuando se nace en un hogar cristiano, se puede pensar que por el hecho de que papá es un creyente del Señor, que porque mamá es creyente del Señor, son creyentes genuinos, leen la palabra del Señor, oran, viven conforme está escrito en la palabra. Entonces se suele pensar que los hijos ya tienen derecho, por ser hijos de cristianos, de tener un lugar ahí en el cielo. El detalle es que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. A pesar de que dice la Escritura de que de los niños es el reino de Dios, cuando los niños tienen razón, uso de conciencia, uso de razón, ahí es donde deben tomar sus decisiones. Se requiere un encuentro personal con Dios. Se requiere de un compromiso personal. Es correcto y es edificante el altar familiar, claro que sí. Es edificante el devocional, por supuesto que sí. Es hermoso, es grandioso y es muy bueno cuando en familia se reúne a leer la Escritura, cuando en familia se reúne a orar. Todo eso es hermoso y es positivo. Pero eso no debe quitar el tiempo individual que debemos tener en comunión con Dios. El tiempo que oras en familia es un tiempo en familia. Y alguien dijo en una ocasión que familia que ora unida permanece unida. Debemos orar en familia, sí, Señor. Pero eso no debe reemplazar el tiempo de estar a solas con Dios. Requerimos, es una necesidad, es menester pasar tiempo a solas con Dios. Los jóvenes igual. Dice la palabra del Señor que después de que este joven le dijo al Señor de que había guardado los mandamientos, Jesús oyendo esto le dijo en el verso 22, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Era una decisión personal. Mi Señor no le preguntó: ¿y tú eres el hijo de quién? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Para ver con cuál va a ser el trato para contigo. No. Es indiferente de quién es tu papá o quién es tu mamá.
Se trata de ti. Es un asunto entre Dios y tú. Es algo personal. La salvación ha sido y sigue siendo individual. Asunto de una persona. Cuando el Señor y la persona entran a tener una intimidad, ¿sí? El tiempo a solas con Dios. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, solamente ese verso, dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ojo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Eso me está diciendo, va a llegar un día en el cual la gente va a querer buscarlo, va a querer encontrarlo, lo buscarán, pero no lo van a encontrar. Entonces, si hoy tengo la oportunidad, si el Señor me está hablando a mí en este día, entonces yo no debo esperar a un mañana que posiblemente no exista. Se necesita de que hoy haga mi decisión. ¿Cuál decisión? De buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Cercano está Jehová. El Señor está aquí. Él dice, donde 2 o 3 se reunieren, se congregaren en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si tú te dispones a escuchar la palabra del Señor, te dispones a leer, a buscarlo a Él en lectura, en oración, lo vas a hallar. Deberíamos constantemente estar en esa búsqueda, buscar al Señor y bendecirlo en todos nuestros caminos. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Habíamos leído que el reino de los cielos es de los niños, y de los tales es el reino de Dios. Pero ya cambian las cosas cuando de niño se pasa a ser adolescente, se pasa a ser un joven. El Señor dice en su palabra: eres joven, alégrate joven en tu juventud, ¿sí? Y tome placer tu corazón, dice la palabra del Señor, en los días de tu adolescencia. Disfruta la adolescencia, claro que sí. Pero dice también, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No deberíamos de vivir de la manera que viven los demás. Nosotros no podemos, no deberíamos de juzgar a los demás por la forma como viven, porque aún no es tiempo de juzgar. Pero sí deberíamos de nosotros como cristianos, como creyentes del Señor, deberíamos de tomar nuestra posición y saber que aunque lo hagan todos los demás, eso no indica que está correcto. Nuestra juventud, la juventud de nuestra sociedad, está sumida en tantas cosas que el enemigo ha levantado para entretenerlos, para distraerlos, que a veces, o sea, eso se vuelve tan cotidiano, se ve a menudo, se ve por todas partes, que pareciera ser normal. Pero déjame decirte en este momento, en el nombre de mi Señor Jesucristo te digo, no es normal. No para nosotros, por cuanto nosotros somos de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros no somos de aquí. Nosotros estamos de paso. Nosotros sabemos de dónde hemos venido y hacia allá regresaremos. Nosotros estamos solamente de paso. Nosotros somos embajadores del cielo. Entonces, cada embajador se comporta y vive de acuerdo a su país de origen. Y nosotros somos de allá. Nosotros somos del cielo. Entonces debemos comportarnos de esa manera. Hoy en día en la juventud,
es normal para los muchachos sumergirse, dejarse ahogar en los medios electrónicos. Dejarse ahogar en el celular, se sumergen en el internet, en el computador, en la televisión. Y eso absorbe el tiempo. Hemos dicho y repetimos en esta ocasión, todo lo que te quite el tiempo que debes dedicarle a Dios se convierte en un ídolo. Y no deberíamos de disponer tanto tiempo a una distracción si no hemos tenido al menos ese tiempo de intimidad con Dios. Cuando nosotros tomamos el tiempo en serio, a solas con Dios, entonces el Señor nos fortalece. Esas debilidades, esas tentaciones, el Señor las mantiene a un lado, las mantiene al margen. Pero se requiere de nuestro compromiso para con Dios. Y sí, estoy hablándote a ti, joven, en esta mañana. Estoy hablándote a ti que me estás escuchando. Es a ti a quien Dios mandó a decirte en esta ocasión que debes de saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No te estoy diciendo debes vivir amargado, no, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No es para vivir amargado, no. Nosotros nos gozamos en la vida cristiana, porque ser cristiano produce gozo, produce emoción. Es emocionante ser cristiano. Cuando te levantas en la mañana y te dispones en oración con el Señor, tú no sabes qué cosas te va a permitir el Señor hacer. Tú oras y le dices, Señor, dime a quién voy a bendecir en este día. Y es algo emocionante cuando sales de casa y te encuentras a una persona que posiblemente nunca has visto y le regalas una sonrisa y le dices, el Señor Jesucristo te ama. Eso es bendecir a alguien. Muchas veces no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero el Señor nos permite bendecir una vida. Y al terminar la jornada, luego de pronto recibes una llamada a agradecerte por esa palabra que cruzaste. Entonces dices, oh Dios, realmente sí se pudo. Sí hice hoy algo para honrar tu nombre. La palabra del Señor dice en el verso 10, Eclesiastés capítulo 11, verso 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué está diciendo? Es solamente un periodo de tiempo. La adolescencia y la juventud es un periodo de tiempo, es algo transitorio. No vas a ser joven eternamente, ¿sí? O sea, eventualmente la juventud se convierte en madurez. Ya empiezas a hacerte un hombre, a hacerte una mujer. Empiezas a hacerte grande, a tener responsabilidades de adulto. Y eso va a permitir que cambien tus pensamientos. Entonces, si sabemos de que es un periodo transitorio, ¿por qué ponerle tanto énfasis a esos momentos de rebeldía, dice aquí, de enojo del corazón? Cuando somos jóvenes, no entendemos por qué los regaños de papá, por qué la corrección de papá o de mamá. Y nos parece injusto, nos parece que nos están saturando, nos parece que es el colmo que nos exijan tanto. Pero cuando crecemos, cuando tenemos hijos, entonces empezamos a entender el por qué mamá se comportaba de cierta manera, por qué mamá nos corregía de cierta manera, y decimos gracias mamá, decimos gracias papá por la corrección que nos diste. Realmente nos diste instrucción. Joven, bendice y honra a tu padre. Bendice y honra a tu madre. Continúa Eclesiastés ya en el capítulo 12 y seguido, verso 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vendrán días malos, sí Señor. Y yo quisiera que no esperes a los días malos para buscar del Señor. Hay gente que espera estar en una cama de hospital, tendido, para decir realmente necesito a Dios.
Hay otros que necesitan estar con problemas en su hogar, cuando ya no parece que no se puede hacer nada para decir, Dios, te necesito. Algunos necesitan quedarse sin empleo para saber que necesitan a Dios. Pero ahora que tú estás joven, ahora que tienes vitalidad, que tienes salud, entrégasela a Dios. Disfrútala con Dios. Dile, Señor, estoy dispuesto, me has dado vida, me has dado salud. Tengo una voz con la cual puedo influenciar a los jóvenes de mi edad. Tengo un don de parte tuyo, Señor. La gente me ve y me sigue. Permíteme hacerlo, poner ese don para bendición de los demás. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy tienes vitalidad, tienes salud, tienes fuerza, tienes energía. Entrégasela al Señor. Y tú puedes decir, no, hermano, es que usted lo dice porque ya usted tiene sus años. Pero yo joven fui. Claro que sí. Y hubiera anhelado de ser, siendo joven, poder recibir la palabra que estás recibiendo en este día. Aún a mi edad me siento todavía con fuerza para servirle al Señor. Y lo hago con amor, lo hago con gusto. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Y quiero por favor que me prestes tu atención. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Mi Señor no te ha excluido de su programa. De hecho, mi Señor tiene una parte muy importante para ti en su programa. Tú eres parte importante de la iglesia de Dios. La iglesia no somos solamente los adultos, los ancianos que nos congregamos allí, no, somos parte de ese programa maravilloso, de ese plan hermoso que tiene Dios para que haya salvación. Ese plan hermoso para que se extienda la salvación a los demás. Tú haces parte importante de la obra de mi Señor Jesucristo. O sea, no es solamente cuestión de los adultos, es también cuestión tuya. Alabado sea mi Señor y Dios. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere el Señor hacer contigo? Quiere derramar de su Espíritu Santo sobre ti. Quiere que tú estés dispuesto para hacer esas obras maravillosas. Mi Señor Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué tiene el Señor para ti? Déjame decirte, son cosas maravillosas, son cosas grandes que tiene para ti, para que tú las realices. Alabado sea mi Señor. Dice la palabra del Señor, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Siempre el Señor tiene un plan para ti y para mí. Solo que a veces nosotros lo ignoramos, a veces nosotros lo dejamos pasar por alto, o a veces pensamos, aún no es el momento. Cuando tenga más edad, cuando haga otras cosas, dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Instrucción y dirección. ¿Quién te da instrucción? Tu padre. Y posiblemente tú me puedas llamar la atención en este momento y decir, qué pena, predicador. Solo vivo con mamá. Déjame decirte, aún tienes un padre real que te ama por sobre todo, para el cual tú eres su tesoro especial. Posiblemente aquel que te engendró no está contigo, posiblemente el Señor permitió que partiera, posiblemente murió, posiblemente por alguna circunstancia no puede vivir contigo o está en otro país, no sé.
Déjame decirte, tu Padre Celestial nunca se ha olvidado de ti. Cada noche, Él está pendiente de cuando te acuestas. Cada mañana está esperando por un saludo de parte tuya. Cada momento cuando tú estabas enfermo, Él estaba allí pendiente de ti. Cuando parecía que nadie más estaba pendiente, Él siempre estuvo allí. Cada momento difícil de tu vida, Él te ha llevado en sus brazos. Así que tienes un Padre que te da la instrucción. Y como te digo, si no lo tuviste físico, posiblemente Él haya puesto ese compromiso en tu madre. O haya habido alguien más el cual haya servido como instrumento en las manos de Dios para darte instrucción. Y no desprecies la dirección de tu madre. Alabado sea el Señor. En el capítulo 6 de Proverbios, verso 20, dice la palabra del Señor: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Aleluya. Para nadie es gozo, es cuestión de gozo recibir la reprensión, no. Pero cuando pasa el tiempo, entendemos por qué y para qué. Y podemos ver el fruto. Muchos tuvimos el privilegio de recibir corrección. Y por esa corrección, hoy en día estamos siendo personas de bien para la sociedad, hablando en lo humano. Mi Señor tuvo misericordia de nosotros, tuvo misericordia de mí y me llamó para el trabajo en su obra. Y aquí estamos, dando gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor, quiero que por favor me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, dice el verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Solamente porque es justo debemos obedecerles. Aleluya, gloria a Dios. El verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Así inicia el verso 2. Nosotros tenemos que tener claro lo que es honrar. Honrar no es solamente respetar. Honrar es retribuir, galardonar, premiar, pagar el mérito que tiene la otra persona. Cuando nosotros decimos que honramos a Dios, es cuando le damos un sacrificio de alabanza, cuando le llevamos una ofrenda de adoración. ¿Con qué podríamos nosotros pagarle, si se pudiese pagar de alguna manera, el esfuerzo que ha hecho papá y mamá para que tuviéramos nosotros lo que tenemos hoy día? Si tú me preguntas a mí, hermano, ¿qué querrá mi papá o qué querrá mi mamá de mí? Yo puedo decirte sin temor a equivocarme. Ellos quieren honra, quieren respeto de parte tuya, quieren obediencia. Obedéceles. No están allí para amargarte la vida, están allí para darte instrucción, para darte mandamiento, para poder encaminarte en ese camino santo del Señor. La palabra del Señor continúa diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy es un día especial. Hoy es un día de llamado. Mi Señor está llamando. Llama a los adultos, llama a los hombres, llama a las mujeres. También llama a los jóvenes como tú. Llama a los niños también.
Dice la palabra del Señor, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Estamos convencidos que así es, pero también estamos convencidos que necesitamos tomar decisiones. Decídete por el Señor. Mi Señor está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Hoy es el día. Hoy, buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Déjame orar por ti, por favor. Bondadoso Dios, estoy convencido, Señor, que a alguien le hablaste en este momento, Señor. Padre eterno, permítenos, oh Dios, ser bendición, Señor. Permítenos, oh Dios, poner en práctica tu palabra, que aquello que hemos oído, Señor, cale en lo profundo de nuestro corazón. Padre de la gloria, posiblemente algunos adultos, Señor, oirán esta palabra. Te pido el favor que tú les exhortes, Señor, que tú les permitas seguir adelante, que no retrocedan, Señor, que si un día escogieron este camino, que puedan seguir hacia adelante, que tú les sigas sosteniendo de tu mano poderosa, Señor, con esa diestra de poder, y que puedas sacarlos adelante, Señor, que puedas llevarlos hasta ese momento glorioso de la eternidad. Bendigo a los jóvenes, a los niños, Señor, aquellos muchachos, oh Dios, que han estado siguiendo tu palabra, aquellos que de buena gana siempre están ahí en los servicios, oh Dios, mientras se hacen los servicios, ellos prestan su atención. Bendice, oh Dios, ese tiempo que ellos dedican a tu palabra. Edifícales, oh Dios. Bendice también a sus padres, Señor, por cada esfuerzo que han hecho por estos muchachos, Señor. Padre eterno, y permíteles que no provoquen a ir a sus hijos, sino que puedan corregirlos de la manera correcta, conforme tú mandas en tu palabra. Gracias por esta bendición, Señor, y te pido por favor que continúes con nosotros, que no nos sueltes jamás de tu mano. Queremos estar asidos a tu mano hasta el día de tu gloriosa venida, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.